Madrid, 9 de septiembre de 2025. El reloj del Tribunal Supremo marca las 9 de la mañana cuando un silencio denso, de esos que presagian algo más que justicia, invade la sala tercera. Afuera, el aire ya huele a otoño, pero dentro el ambiente es distinto, tenso, calculado, frío. En los pasillos se comenta en voz baja que el caso que va a resolverse esa mañana podría cambiar el modo en que la seguridad social toca el dinero. Nadie lo dice en público, pero todos lo saben. 1.305.570 euros están en juego. Y detrás de ese número, algo más grande. Una red de decisiones administrativas, de errores que quizás no lo fueron, y de silencios que pesan más que las pruebas. La historia comenzó 7 años antes en un edificio discreto en Sevilla, donde la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía tenía su sede. Entre papeles, servidores antiguos y correos electrónicos burocráticos, se gestaba un conflicto que pocos entendieron entonces, pero que hoy parece tener el sabor inconfundible del poder mal usado. Era mayo de 2018 cuando un grupo de inspectores de la Tesorería General de la Seguridad Social llegó a la sede de la agencia. En teoría, era una visita rutinaria, una comprobación de cotizaciones laborales. En la práctica, era el inicio de una cacería. Buscaban algo muy concreto: el modo en que la agencia clasificaba a cientos de trabajadores que operaban como bomberos forestales en el dispositivo Infoca. Un trabajo de riesgo, de fuego y humo, pero con una tarifa de cotización mucho más baja de la que correspondía. Según los inspectores, durante años, la agencia había pagado menos de lo que debía. Según la agencia, todo estaba en regla. El 13 de febrero de 2019, 9 meses después de aquella visita, la notificación llegó. Un acta de liquidación por 1.305.570,38 euros. El mensaje era claro: habían cotizado mal. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Pero la agencia no se quedó quieta. A través de sus abogados, impugnó el acta, alegando que el procedimiento había caducado. Según ellos, la inspección se había pasado de los 9 meses legales, y no solo eso, sostenían que la tesorería había revisado de oficio un acto que no podía tocar sin orden judicial. En lenguaje llano, el Estado había reescrito sus propias reglas. La batalla se trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, marzo de 2022. Ahí, entre montones de expedientes y cafés fríos, la sección segunda del tribunal les dio la razón. Anuló la liquidación, exoneró a la agencia y condenó in costas a la tesorería. Un golpe inesperado. Pero la historia no acababa ahí. Desde Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social movió sus piezas. El caso era demasiado grande, demasiado simbólico. Si perdían, cada empresa pública podría reclamar el mismo trato. Si ganaban, consolidarían un poder casi absoluto, el de revisar el pasado sin pedir permiso. En julio de 2024 el caso llegó a la cúspide judicial del país, el Tribunal Supremo. El ponente, José Manuel Vandrés Sánchez Cruzat, un magistrado veterano, metódico, de voz suave pero con fama de dictar sentencias que cambian el rumbo de las cosas. A su alrededor, un tribunal compuesto por nombres que en los círculos del derecho suenan como notas de una sinfonía de poder: Calvo Rojas, Santillán, Quintana y Cáncer Minchot. La maquinaria de la justicia estaba lista. El expediente tenía más de 1000 páginas, pero lo que importaba cabía en una sola frase. ¿Puede la Tesorería General de la Seguridad Social revisar de oficio las cotizaciones de una entidad pública, aunque eso afecte a derechos adquiridos, sin pasar por un juez? Un punto técnico, sí, pero detrás de él se escondía una verdad incómoda: el límite entre la legalidad y la arbitrariedad del poder. La Agencia Municipal de Medio Ambiente defendía que no, que la tesorería había actuado por su cuenta, modificando la tarifa de los trabajadores como si pudiera reescribir el pasado. La tesorería, en cambio, sostenía lo contrario, que había actuado por obligación, porque la agencia, al fusionarse con la antigua empresa pública ECMASA, había omitido información clave. Habían ocultado, o al menos no declarado,
que buena parte de sus empleados eran bomberos forestales y no simples administrativos. Y eso cambiaba todo. La tarifa aplicable pasaba del 1,65% al 5,15%, multiplicando las cotizaciones. No era un error menor, era dinero, mucho dinero. La sentencia del Tribunal Supremo se votó el 9 de septiembre de 2025. Los magistrados se reunieron a puerta cerrada. No hubo cámaras, no hubo filtraciones, solo actas, códigos y un silencio espeso. 2 días después, el fallo se hizo público, y lo que decía cambió la historia administrativa de España. El Tribunal Supremo le dio la razón a la Tesorería General de la Seguridad Social. Reconoció que podía revisar de oficio las cotizaciones, incluso aquellas que afectaban a derechos previamente reconocidos, si se demostraban omisiones o inexactitudes. Era una grieta en el muro de la seguridad jurídica, pero también una puerta abierta para que el Estado corrigiera o reescribiera el pasado administrativo cuando lo creyera necesario. El razonamiento fue técnico, pero su efecto político. El Supremo citó su propia jurisprudencia reciente, especialmente la sentencia 766 de 2024 y el auto de 25 de abril de 2023, donde ya había cambiado su criterio. Hasta ese momento, la Tesorería necesitaba autorización judicial para revisar actos favorables. A partir de entonces ya no. Solo debía alegar omisiones o inexactitudes. El fallo no mencionaba nombres, pero todos sabían de quién se hablaba. De cientos de empleados forestales, hombres y mujeres que pasaban sus días entre llamas y turnos de 12 horas y que ahora se enteraban de que su categoría profesional y su cotización habían sido mal inscritas durante años. Los pasillos del Supremo se vaciaron lentamente aquel 11 de septiembre. Afuera, en la calle Genova, los coches seguían pasando, indiferentes. Dentro, un expediente cerrado llevaba la firma de José Manuel Bandres, pero el eco del caso no se apagó. En Sevilla, en las oficinas de la agencia, algunos empleados hablaron de una sensación extraña, como si se hubiera abierto un cajón del que nadie quería hablar, porque aquel 1.300.000 euros era solo la punta del iceberg. Según algunos funcionarios, las mismas irregularidades podrían repetirse en otros organismos públicos, en otras provincias, bajo otros nombres. El mismo patrón: revisiones tardías, liquidaciones millonarias y la excusa perfecta de las omisiones. El caso STS 4035-2025 dejó una huella. No hubo titulares escandalosos, ni cámaras a la salida del tribunal, ni declaraciones incendiarias. Pero en los despachos de abogados del Estado, algo cambió. A partir de esa sentencia, la Tesorería tenía poder para revisar el pasado, y nadie podía detenerla sin llegar al Supremo. Meses después, en foros especializados, algunos juristas empezaron a llamarla la sentencia del millón fantasma, porque nadie sabía con certeza si el dinero que se reclamaba era realmente indebido o fruto de una interpretación cambiante de la ley. Otros la llamaban la doctrina Bandres, en honor o reprocho al magistrado que la firmó. La agencia acató el fallo, pero el malestar permaneció. Entre los empleados del Infoca, la noticia corrió rápido. La cotización de riesgo subiría, los presupuestos cambiarían, los contratos se revisarían. Y en voz baja, algunos decían que todo había comenzado con una simple visita, un día cualquiera, en mayo de 2018. Aquella mañana los inspectores habían llegado sin aviso. Pidieron nombres, nóminas, códigos, categorías. Revisaron papeles que llevaban años acumulando. Y se marcharon dejando tras de sí una sensación helada, como si hubieran despertado algo que debía seguir dormido. El thriller judicial de los 1,3 millones no tuvo héroes ni villanos. Tuvo leyes, tecnicismos y silencios. Y sobre todo dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando se viste de legalidad? En los archivos del Supremo, el caso figura cerrado. Número 3412-2022. Resolución 1125-2025. Pero fuera de esos muros, en los pasillos de las administraciones, el eco persiste. Porque cada vez que un funcionario revisa un expediente viejo, cada vez que un acta de liquidación reaparece después de años, alguien recuerda esta historia. Una historia donde el fuego no estaba solo en los bosques, sino en los papeles, en los despachos, en los márgenes de la ley.
El expediente perdido. 1.300.000 euros y el silencio del poder. Un caso que comenzó con un correo electrónico y terminó cambiando la frontera entre la justicia y el control.